Ok, ahora nos toca hablar del síndrome miofacial. Síndrome miofacial es un tema muy importante, ya que es la base de la explicación de qué sucede con el dolor neuromuscular. El doctor Luciano Jury ha asociado el síndrome miofacial con algunos sinónimos con los que se pudiera conocer en el ambiente médico, como es miofascitis, fibrositis, mialgia tensional, reumatismo muscular, reumatismo extraarticular, síndromes por sobreuso, síndrome por trauma repetitivo, síndromes por lesiones y estrés recurrente. Bueno, estos son los términos que se conocen en el ambiente médico, pero de acuerdo al enfoque de este doctor, todos se resumen en el síndrome de dolor miofacial. Son nombres diferentes, pero a fin de cuentas es la misma problemática. Orígenes. Este tipo de síndrome se conoce desde el siglo XIX gracias a los trabajos del neurólogo británico Sir William Gowers. Él fue el que presentó el término de fibrositis, donde asociaba síntomas como dolor local, dureza e inflamación, reumatismo muscular común e idiopático, o sea, que no se sabía el origen. Actualmente se le dio el nombre de síndrome miofacial o síndrome de dolor miofacial, que se ha constituido en un importante problema de salud pública, o sea, realmente es una pandemia, el dolor miofacial. Nada más que no es reconocida y por lo tanto no se trata como tal. La consecuencia es el dolor crónico e invalidez. En el tema de mioterapia ya hablamos un poco de la doctora Janet Travell, de su esposo el doctor Simmons y de su trabajo en la Casa Blanca con la técnica que importaron de Inglaterra y que llamaron terapia neuromuscular, dándole o bautizando el punto gatillo con ese nombre. Fue la que desarrolló ese nombre y desarrolló mucha investigación en base a los puntos gatillo. Las características del punto gatillo es que está en bandas tensionables palpables que se puede apreciar al tacto, que tienen un punto de dolor a la compresión y que desarrollan un patrón determinado de dolor, lo que conocemos como dolor referido. El dolor local y dolor referido son consecuencia de un punto gatillo en una miofasia, o sea, en un conjunto de tejido formado por músculo y tejido conectivo, o fascia. PG significa punto gatillo y es la causa más común de dolor muscular, la más común. Y en la práctica yo les puedo asegurar que en estos años, tantos que tenemos practicando esta terapia, realmente en la mayor parte de los casos de dolores inexplicables, hay detrás de ellos un punto gatillo. Entonces nuestra labor va a ser encontrarlo, resolverlo, liberarlo y produciendo así un alivio al paciente, al cliente. A veces ese dolor es tan intenso que requiere atención urgente. El punto gatillo es el punto de mayor dolor dentro de esa banda tensa. El músculo o fascia con dolor espontáneo o estimulado, o sea, quiere decir que duele ya por sí, o bien al tocar se detona el dolor. Con mayor clínica que las estructuras vecinas, quiere decir que con mayor síntoma, o sea, se nota que ahí hay un problema. Los patrones de irradiación similares en diferentes pacientes comprueban de que el punto gatillo tiene ese patrón de forma universal. Ejemplo, un punto gatillo en el glúteo medio genera un dolor tipo ciática hacia la pierna. Entonces normalmente cuando hay un dolor de pierna, casi siempre se va a tratar de un punto gatillo en los glúteos y eso lo vamos a aprender a resolver de manera muy eficiente. La etiología, o sea, ¿por qué se desarrolla este síndrome miofacial? Las principales causas son el sobreuso o sobreesfuerzo, cuando forzamos a nuestro cuerpo por exceso de tiempo o por exceso de carga. También posiciones viciosas y disfunciones articulares. Cuando hay una articulación que no está funcionando bien, el cuerpo compensa y desarrolla puntos gatillo.
La estimulación mecánica del punto gatillo genera dolor local y REL. ¿Qué es REL? La REL es la respuesta de espasmo local. A veces al tocarlo se genera una especie de calambre, de dolor espontáneo, fugaz, rápido, que es señal de que hay un punto gatillo. También se genera un dolor referido, o sea, hay una emisión de dolor a distancia hacia un punto alejado del punto donde se manifiesta el dolor, del punto donde se origina el dolor. Y pues hay una disfunción muscular transitoria, el músculo pierde fuerza, pierde características, pierde su funcionalidad hasta que se recupere. Entonces este punto gatillo es un concepto muy importante, siempre va a estar dentro de una banda tensa y hay una mayor contracción en esa banda que en el resto del músculo, o sea, no necesita estar mal todo el músculo, sino como pueden apreciarlo aquí, puede ser solo una banda de fibras que tiene la problemática. Y el punto gatillo en sí es un punto que no mide más de 2 a 5 milímetros. Pueden ser clasificados estos puntos gatillo como activos o pasivos. Los activos es muy sencillo, son aquellos que tienen dolor espontáneo, con la movilidad activa o sin ella. Pueden también ser provocados con la palpación, un dolor agudo casi siempre bien delimitado, se acompaña de otro dolor difuso, profundo e irradiado. Y los puntos gatillo pasivos o latentes producen dolor en diana, o sea, del centro hacia la periferia, con centro en el punto gatillo activo, un dolor espontáneo, o bien con estimulación mecánica, o sea, tocando con el dedo, aplicando presión. ¿Qué son los factores de perpetuación? Son las condiciones mecánicas, sistémicas, psicológicas y sociales que predisponen a la lesión o impiden la resolución. O sea, es como una condición en la cual no permite que la lesión se repare, se cure. Los hay estos factores mecánicos y sistémicos. Los mecánicos van más a la situación del desarrollo de los puntos gatillo, que son la falta de ejercicio, el inadecuado uso muscular y las posturas inadecuadas o malas posturas. Dentro de los sistémicos están deficiencias nutricionales, desórdenes electrolíticos o de hidratación, disfunciones metabólicas y endocrinas y trastornos del sueño, caso de insomnio. Seguimos con los factores de perpetuación. Sin ellos, los puntos gatillo evolucionan a su forma latente, o sea, un punto gatillo no resuelto, y sin la presencia de factores de perpetuación, simplemente como que se apaga, se calla, entra en pasividad, pero sigue ahí. Puede que un día se reactive, es como un volcán. Puede que se calme, se apague por un tiempo, pero luego puede despertar de nuevo y activarse. El dolor desaparece, pero sigue la tensión y la debilidad, una característica de los puntos gatillos que producen falta de fuerza. Hay puntos gatillos secundarios que no desaparecen al resolver el original, y hay puntos gatillos satélites que desaparecen al resolver el original. O sea, al resolver el punto gatillo más inmediato, más obvio, se cae el punto gatillo satélite, se caen todos junto con el punto gatillo central. En cambio, los secundarios, pues esos permanecen aunque resolvamos el de origen. Los puntos gatillo pueden activarse en forma directa, con sobrecarga aguda, fatiga por sobreuso repetitivo, traumatismo directo y o radiculopatía. O sea, radiculopatía significa un trastorno nervioso, un trastorno del nervio, una situación de alteración, irritación del nervio. Sobrecarga aguda es cuando hacemos un movimiento brusco, como cargar una maleta, jalar una caja, algo que no pensamos y de repente lo hacemos, y esa sobrecarga aguda genera un punto gatillo, una lesión, a veces una incapacidad inmediata. La fatiga por sobreuso repetitivo significa que cuando hacemos un movimiento, por mínimo que sea, pero repetidamente durante mucho tiempo, se genera un patrón de tensión y al final de cuentas, pues un dolor, una lesión. Y el traumatismo directo es pues un golpe, caída, alguna situación directa que fastidia al músculo.
al tejido. Las formas indirectas son que aparecen otros puntos gatillo, que hay una disfunción visceral, o sea, si el hígado está disfuncionando de alguna manera, no tanto que esté enfermo, sino que no está funcionando bien, genera un patrón de dolor articular o muscular. También derivado a problemas con articulaciones, y pues el estrés emocional es otra causa. Puntos gatillo activos y pasivos. Podemos decir que los activos son más comunes en personas jóvenes. Su principal característica es el dolor. A mayor edad derivan en puntos gatillo pasivos, cuyas características son una mayor rigidez y restricción de la movilidad. Por eso en las personas mayores la característica más común es que está restringida la movilidad. Hay alteraciones propioceptivas y musculares, o sea, propioceptiva es cómo te sientes a ti mismo, cambia la forma en que te sientes a ti mismo y se altera el funcionamiento de los músculos. Hay espasmos de otros músculos que son contracturas bloqueadas que se quedan contraídos de forma prolongada. También hay debilidad en el músculo afectado, no realiza su función, o si la realiza está limitada la carga de trabajo que puede hacer. También hay limitación en los movimientos pasivos y una menor tolerancia al esfuerzo. El punto gatillo es una banda tensa palpable en un músculo accesible. Hay músculos no tan accesibles donde vamos a usar otros recursos. El punto gatillo manifiesta un dolor exquisito a la palpación de un nódulo. A la palpación se replica un dolor similar, o sea, el dolor que está molestando a la persona lo detonamos, lo repetimos a la palpación. Y el paciente reconoce esa sensación, dice, exactamente así, cuando le picas es la forma en que me duele. Entonces sí tiene que ver ese punto que estás picando con el dolor. Y hay una limitación dolorosa de movilidad al estiramiento, o sea, el músculo está endurecido y resistente al estiramiento. La banda tensa ya hablamos que está muy asociada a la presencia del punto gatillo y es un test clínico aislado que es el más específico de que existe el punto gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo toco un tejido y siento una banda tensa, lo más seguro es que ahí encuentre un punto gatillo. Habrá que buscarlo más adelante, más atrás, pero ahí va a estar. Hay una contracción fugaz de fibras musculares en una banda tensa por estimulación mecánica, ya sea por palpación o por punción. O sea que vamos a provocar ese efecto al presionar o bien al aplicar una aguja de acupuntura en punción seca. ¿Cómo vamos a identificar un punto gatillo? Pues la identificación se da de manera visual o táctil del REL. O sea, ¿qué significa esto? Que en la respuesta de espasmo local, que es una como contracción fugaz, podemos verla a través de la piel de repente, así como un movimiento rápido fugaz de la piel, o bien al tocar se detona la respuesta de espasmo local. Esa respuesta de espasmo local inducida por la punción con una aguja y manifiesta un dolor o sensibilidad en la zona irradiada. También puede ser por actividad electromiográfica espontánea, o sea, con un electromiógrafo vamos a detectar ahí una actividad diferente. Por punto gatillo activo en el nódulo sensible. Respuestas autonómicas, o sea, respuestas automáticas del cuerpo. Hay una vasoconstricción localizada, por lo tanto hay una hiperemia persistente luego de la palpación. Hay diaforesis, lagrimeo, coriza, salivación y piloerección, o sea, se eriza el cabello, salivamos, salen lágrimas a veces, no porque lloremos con sentimientos, sino se salen, y sudoración sobre todo. Hay alteración vestibular y de la propiocepción. A veces se altera el equilibrio a través de los oídos y la propiocepción, cómo me siento yo en el espacio en donde ando moviéndome. Por ejemplo, en el músculo esternocleido occipito-mastoideo, el ECOM,
El punto gatillo provoca mareos, vértigo y visión borrosa. Un punto gatillo en el macetero puede provocar tinnitus y bruxismo. Que bruxismo se trata de molestias en tensión en la quijada, de tal manera que se hace difícil abrir la boca. Y el tinnitus es un oído, un zumbidito que a veces aparece en el oído y que no cesa, es por tensión de algún músculo cercano. Cuando hay una liberación excesiva de acetilcolina, que es un neurotransmisor, hay una actividad contráctil sostenida de las sarcómeras. O sea, cuando la acetilcolina anda circulando, las sarcómeras se contraen y esto detona un incremento de demandas metabólicas del tejido y hace que se estruje la red de capilares de esa región. Por lo tanto, la consecuencia es una restricción lógica del suministro de sangre, de la circulación. La consecuencia es una crisis energética local. Falla el retículo sarcoplásmico por falta de moléculas de energía, de ATP. También falla la recaptación de calcio y esto conduce a una mayor actividad contráctil. Al no recaptarse el calcio, la contracción se queda bloqueada, ahí se queda, las fibras se quedan una arriba de la otra y eso a la larga está consumiendo energía, genera más tensión y agotamiento. Hay una hipoxia tisular y sustancias vasoactivas. ¿Qué es hipoxia tisular? O sea, menos contenido de oxígeno en los tejidos y se generan sustancias vasoactivas, sensibilizadoras y los nociceptores se detonan y todo esto conduce a dolor. ¿Qué es la crisis de energía? Cuando hay una liberación inicial mantenida de calcio del retículo sarcoplásmico, hay una contractura que también se mantiene de las sarcómeras. Entonces esto incrementa el metabolismo y genera una isquemia local, o sea, una reducción de la circulación. A la larga produce una crisis de energía que falla en la recaptación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico y lleva de nuevo a una contractura más sostenida, más mantenida de las sarcómeras, y esto pues se tiende a perpetuar y la persona no relaja su músculo ni estando dormida en la cama. Hay una tensión ahí bloqueada.